Por favor, Yeltsin, adelante. Bendiciones, apóstol, nuevamente. Una preguntita. Como usted está hablando acerca de que una de las funciones del apóstol es enviar, ¿verdad? O sea, que para una persona ser enviada, un pastor tiene que ser por vía de un apóstol. Eh, un obispo puede darle cobertura a un pastor, aunque sí ese obispo sí tiene cobertura de apostolado. No sé Sí, no sé si le expliqué bien la pregunta, ¿se la formulé sí, bien? claro, claro. Jesús Bueno, era apóstol, obispo es lo mismo que pastor. Un obispo es exactamente lo mismo que un pastor. Tiene las mismas funciones de un pastor. Entonces, el obispo puede ser cobertura de un apóstol, claro, si los apóstoles nacemos muchas veces bajo la sombra de un pastor. Lo que pasa es que vamos a necesitar a otro apóstol que a nosotros nos envíe, nos forme el carácter. Vuelvo a repetir que el apóstol lo que hace con usted es tratar su carácter. Esa es la parte que muchos no quieren. ¿Se acuerdan que yo les hablé alguna vez que les decía, todos quieren un Salvador, pero pocos quieren un Señor? Y el señorío de Cristo se ejerce a través del orden que Dios establece dentro de la iglesia. Y ahí es donde dice, yo tengo, por ejemplo, el día de hoy, se me acercó alguien al final de la alabanza y me dice, apóstol, ¿sabe que tenemos esto de aquí? Nos han invitado a predicar invitado a predicar en una sala de adictos y alcohólicos y necesitamos ir y no queremos callar. Así que tenemos el celo de ir a compartir la palabra. Y yo les vi tan emocionados a los chicos que les dije, ustedes están con mucha emoción, ¿verdad? Sí. ¿Quieren irse? Sí. Se sientan. No, pero apóstol, yo estoy con el celo, yo estoy con el deseo, yo estoy con el ímpetu. Le digo, justo por eso eres peligroso. Porque ahí te vas a mandar tú mismo, vas a hacer tú mismo, vas a decir lo que tú quieres y vas a seguir. Tú tienes que ir cuando yo te envíe. No puede ser, apóstol. Bueno, sí puede ser. Pero nosotros podemos ir. Claro que puedes ir, pero yo no te envío. Porque a Saulo de Tarso dice que orando en la iglesia de Antioquía y ayunando, les impusieron las manos y les enviaron. Ya vamos a ver esto de aquí. Eso es tremendo. Eh, Abigail, por favor, está levantando la mano. Sí, buenas noches, apóstol. Una pregunta. En el caso en las denominaciones en donde no se reconoce lo apostólico y profético, y hay pastores que ya están en sus funciones, supongamos que tienen un llamado, ¿estarían funcionando pero en un desorden? ¿Cómo sería en ese caso? Una sola palabra para eso, imperfectamente. Porque el ministerio quíntuple lo que hace es perfeccionar a los santos. No decimos que no son santos, decimos que son imperfectos. Si no tenemos el ministerio quíntuple, no tenemos perfeccionamiento de los santos. Están un quinto perfeccionados. Y Entonces, claramente estarían haciéndole daño a todo lo que es el cuerpo del Señor. sí, porque están construyendo en la arena. Mm. Una iglesia sólida es una iglesia que manifiesta todo esto aquí. Por ejemplo, en la iglesia nuestra, ¿cómo hacemos para que hayan apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros? Dios los concentra en un individuo. Dios los concentra en una persona. Entonces el apóstol viene a ser, la profeta Leida me conoce, y también aquí está Cristina, que le veo un abrazo fuerte. Ayer estuvimos hasta tardísimo predicando, ¿no? Tremenda esa revelación de los árboles del huerto. Eso fue tremendo, gruesísimo. Bueno, allá en Quito. Yo fungía desde el principio y he fungido como maestro. A mí me reveló el Señor la gracia, evangelista, profeta. Tengo el manto de la impartición profética. Hubo un profeta que me puso un manto y me envió un profeta. Yo fui constituido apóstol por el Señor y ordenado apóstol por mi apóstol Alex González. Tengo ordenamiento de pastor. Es decir, los 5 ministerios se han cumplido y aparte tengo dones, ¿verdad? Del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces esto de aquí va a representar que en un momento determinado, cuando la iglesia es punta de lanza, se va a aglutinar. Pero luego van a empezar a salir de los lomos de una persona los mismos apóstoles, los mismos pastores. Es decir, que de mí pueden salir pastores y no necesariamente ser apóstoles o profetas, según el don de la medida del don de Cristo, sino que yo los envío a abrir obras, los envío a abrir obras. Alguien me preguntaba por ahí, pero ¿y se puede enviar? ¿Un pastor puede enviar a otro? Sí, sí pueden, pero no están dentro, lo que usted dice, Abigail, pero no están dentro de el orden que Dios estableció. O sea que en lo imperfecto hay desorden, en lo perfecto hay orden. Y el fin del ministerio quíntuple es perfeccionar a los santos, establecer el orden.
Desgraciadamente no todos van a aceptar esto de aquí y van a estar desordenados. Por eso el apóstol Pablo es enviado, por ejemplo, a la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto era una iglesia que manifestaba muchísimos dones, pero era súper desordenada en todo. ¿Se acuerdan ustedes? Había un muchacho que estaba tomando a la mujer de su papá y dice, y tal fornicación que no se oye ni en el mundo. Así que ustedes deberían estarse lamentando porque como tienen muchos dones, pero no hay quien les corrija, entonces están haciendo las cosas en desorden. Comían la Santa Cena como querían, no esperaban a los hermanos y todo lo demás. No les da vergüenza esto aquí, dice, la cena del Señor es para edificación, no es para llenarnos del vientre, y así una serie de cosas. Así que me parece muy correcto lo que usted dice. Abigail, se está haciendo en desorden y hay que perfeccionar ese desorden. Muy bien, sigamos entonces con las funciones, el llamado, el origen apostólico. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco. Llevándole por la mano. Tremendo. Llegó a Damasco pero ciego. Ya no como esperaba llegar. Donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Imagínate que Dios te llama. ¿A cuánto les gustaría tener un llamado así? Dios les llama y en vez de sanar la ceguera les vuelve ciegos. Tremendo, ¿no? Dice, no, cuando Dios me llame a mí todo va a ser color de rosa. Va a ser color negro porque a Saulo le quitaron la vista. Y dice, estuvo 3 días sin vista, no entendía ni papa, sin ver y ni comió ni bebió. Entonces había en Damasco un discípulo, qué interesante palabra esta, alguien que estaba siendo enseñado, alguien que le estaban enseñando, ese es un discípulo, alguien que estaba siendo enseñado, había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, ya de ahí en adelante empieza a hablar con el apóstol. Levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en la casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Miren, ya le empiezan a replicar a Saulo, porque era la conversión inmediata, porque nosotros vimos que este hombre viene a matarnos. Ananías le responde al Señor. Este Ananías creo que debe haber sido de la escuela de Pedro. Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar. Aquí viene el porqué. Se lo revela a otro. No se lo revela a Saulo. A Saulo le dijo, te van a decir qué hacer. Pero al que le va a decir qué hacer, le revela la visión de Pablo. ¿Por qué? Porque el apóstol tiene que depender de un cuerpo para que esté en orden. No hay apóstoles ni ministros sin cuerpo. No hay. No, yo soy de la iglesia, pero la iglesia que está en el mundo. La iglesia que está dispersa en las naciones. No, lo que estamos haciendo aquí es iglesia. Aquí hay un orden. Aquí hay una cabeza. Aquí hay una sujeción. Ustedes tienen su pastora y profeta, quien les está guiando. Y yo creo que es lógico que tenemos que hacer las cosas bien para que lo que es de Dios se manifieste. Entonces, le llevan de la mano. Ananías es el que le va a decir las cosas y le va a mostrar el propósito que tiene. Y entonces Pablo no va a decir, bueno, yo recibí del Señor solamente esto aquí. Ya cuando le mandaron en orden, él empezó a recibir revelaciones. La revelación primigenia tiene que ser algo. Entonces, lo primero, Dios te revela algo. El llamado al apóstol es que le va a revelar algo. ¿Qué es lo que le va a revelar? Le dice, instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Ahí está la visión y la misión del apóstol. Él es enviado para los gentiles, para los judíos y para los reyes, para los israelíes. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Ay, ay, ay. Qué llamado el de Pablo. ¿Qué quisiera? A mí me gustaría ser el apóstol Pablo, dicen algunos. Padre de la gloria, ¿te gustaría quedarte ciego? ¿Quieres que Dios te enseñe cuánto te es necesario padecer por causa del nombre? Yo que me quedé ciego unos segundos allá en el mar muerto y estaba desesperado.
Y aleluya que hubo el remedio inmediato. Gracias a Dios. Y así fue, y así se van dando las cosas, mire. Así que fue entonces Ananías y entró a la casa y poniendo sobre él las manos le dijo, hermano Saulo, wow, el Señor Jesús que se te apareció en el camino que por donde venías me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento se le cayeron los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era hijo de Dios. Imagínense lo que es eso. Y lo primero que va a hacer es padecer por causa del nombre del Señor, porque lo primero que va a hacer es predicar enseguida. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba Jerusalén, a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. En 3 días le dieron una revelación. A él no le enseñaron nada. A él no le enseñaron nada. ¿Se acuerdan que le rodeó un resplandor de luz? Eso le enseñó todo. Por eso es que dice, yo no recibí esta revelación de ningún hombre. A mí nadie me la enseñó, sino que la luz me reveló el propósito. El propósito me lo dijo Ananías, para ir a los judíos, a los gentiles y a los reyes. Pero la doctrina me la enseñó Cristo. Yo recibí del Señor. Ese es el llamado, la visión del apóstol. Y les confundían demostrando además, demostrando. O sea, él tenía el fundamento suficiente. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Pero sus acechanzas llegaron al conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole de una canasta. Y así ustedes van a ver lo que le sucede al apóstol Pedro, al apóstol Pablo con respecto a esto. Y entonces yo les voy a preguntar, el llamado a ser apóstol es un llamado que tiene una visión y una soberanía impuesta sobre la cabeza del individuo, que lo va a cumplir porque el llamamiento al apóstol uno no puede decir yo no quiero ser apóstol, sino que Dios le ha puesto eso de ahí. Y entonces vámonos al libro de Corintios, primera de Corintios, capítulo 9, y con esto de aquí vamos a dejar estableciendo algunas cosas. Primera de Corintios, capítulo 9, vamos a ver qué es un apóstol. Apóstol, disculpe una pregunta. ¿Fue en esos 3 días cuando Pablo después, él habla que subió al tercer cielo? Conozco a un hombre que hace 14 años, en el cuerpo no lo sé, en el espíritu no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado hasta el paraíso, en donde vio cosas que no le son dadas al hombre expresar. Y conozco al tal hombre, en el espíritu no lo sé. Estaba hablando del mismo, ahí mismo, claro que sí. Esa fue la revelación, ahí recibió cosas. Y pasaron 14 años para que le permitan decir una puntita de la revelación. Y luego la revelación es progresiva, ¿no? Pero apóstol, permiso, después él se fue varios años también al desierto. Arabia. Sí. Estuvo esos 14 años en el desierto y luego subió a Jerusalén. Estuvo madurando la revelación. Y cuando llegó a Jerusalén dijo, hermanos, les tengo un rema poderoso, pero denme ustedes el rema que ustedes tienen. Y le contaron un montón de cosas. Y Pablo dice, a mí nada nuevo me comunicaron los apóstoles que tenían cierta reputación de ser algo. A mí nada nuevo me comunicaron. O sea que el que fue con el rema poderoso, ha de haber sido delicioso escucharle al apóstol Pablo, ¿no? Que venía con un rema, a mí por lo menos el rema cuando yo escucho una persona y cuando el Padre me revela cosas, ayer yo les decía en Betel Quito, cuando el Padre me revela cosas, yo me quedo así con la mente, wow, qué cosa tan tremenda, porque hay cosas que te revela el Hijo, el Padre, el Espíritu Santo, y cuando me revela eso, y yo lo comparto, porque dice que del río que uno tiene que dar el río, para que se reparta en 4 brazos. Entonces, eso es tremendo, ¿no? Porque son regalos, son tesoros. Muy bien, vamos, 1 Corintios capítulo 9. Y dice el apóstol Pablo acerca de lo que es un apóstol. No soy apóstol, primero.
tiene identidad. El apóstol tiene identidad. Segundo, no soy libre. Tiene certeza de que es libre. No he visto a Jesús el Señor nuestro. Estaba hablando de, ¿se acuerdan ustedes que uno de los requisitos era verlo? Él dijo, lo que pasa es que yo lo vi diferente, pero lo vi. No sois vosotros mi obra en el Señor. Esto que estoy haciendo, esto que estamos haciendo es fundamental, porque esta es la obra del Señor. Yo estoy haciendo una edificación con ustedes. Ustedes son el cuerpo de Cristo y vamos construyendo de una manera fuerte. Si para otros no soy apóstol, aquí estamos hablando de las funciones del apóstol. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. El apóstol sella. Sella. Ustedes son el sello de mi apostolado. Si otros dicen que yo no soy apóstol, porque sí, de a mí también dicen. Ese no es apóstol y desde cuándo hacía apóstoles y profetas y no sé qué. Pero para ustedes sí lo soy. ¿Por qué? Yo les digo a mis discípulos, porque a ustedes les enviaré yo. Y cualquier otra cosa sería antinatural y desordenada. Ustedes son el sello de mi apostolado. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? Son seres humanos como cualquier otro, los apóstoles. Comen y beben. No tenemos derecho de traer, esto es una de las cosas que más causó revuelo en la iglesia de Corinto. Porque el apóstol Pablo dice esto, derecho. No tenemos derecho de traer con nosotros a una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. Lo que dijo ahí yo no lo voy a explicar aquí para no meterme en camisa de 11 varas, pero dice, no tenemos derecho a llevar a una hermana por mujer y les confronta. O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar, además trabajan secularmente. ¿Me explico? Eso es tremendo. El apóstol Pablo está haciendo una reivindicación de su ministerio, de su origen, de sus necesidades, porque dice, yo como, yo bebo, yo tengo necesidades de esto, tengo necesidad de trabajar, tengo necesidad, etcétera, etcétera. Y esto lo tenemos que concordar. Ahí están todas las funciones. Como veo que ya se me están durmiendo algunas, yo también porque no tengo chocolates, porque los que tenía ya se me acabaron. Y me llamaron la atención, qué cosa tan tremenda. Padre, bueno, capítulo 4 del libro de Primera de Corintios mismo. Dice así. Vamos a ver lo que es el apóstol, las funciones, ya hemos visto muchas de las funciones de los apóstoles y vamos a llegar hasta el versículo 17, del 9 al 17, y ahí están los fundamentos. Copien, les voy a decir claramente, presten mucha atención a estos versículos porque de aquí va a salir la evaluación. El capítulo 4, versículo 19 de Primera de Corintios dice, porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros. Como postreros. Características de los apóstoles son postreros. Somos postreros. ¿Qué significa ser postrero? Estar en la vanguardia o en la retaguardia. En la retaguardia. Si voy en la retaguardia, voy llevando a los que se van quedando. Los que se van quedando. Yo como que les voy empujando. Voy llevándoles al cumplimiento de su destino profético. Como a sentenciados a muerte. No sé por qué, pero sobre los apóstoles pesa una como sentencia de todas estas detracciones, sentencias de muerte, persecuciones y una serie de cosas. Como a sentenciados de muerte, pues hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Alguien me decía, creo que sí les conté también esto. Algún rato a mí me invitan mucho a predicar en otras congregaciones, pero son congregaciones pastorales. Y normalmente me dicen, oiga, hermano, venga, pero por favor no se llame apóstol. Háblenos de esas revelaciones y de esas cosas, de ese rema. Haga eso que usted sabe hacer, se vuelve loco en el altar que grita y que no sé qué.
Los que me han visto predicar en un altar saben que me vuelvo, pero, no. Y haga todo eso, pero no se llame apóstol. ¿Ya? O sea, todo, pero no se llame apóstol. ¿Y por qué? Y yo le preguntaba, ¿y por qué usted me pide que yo haga eso? Es que usted, escucharle predicar en un altar es un show, me decía. Ese es un show. Y yo decía, show. Yo soy un showman. Y el Señor me dijo, sí, porque Dios lo ha exhibido como espectáculo. Aquí dice, espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. ¿Cómo se dice espectáculo en inglés? Ajá. Entonces, es un show, sí, es parte del diseño. Estamos en el versículo 9, capítulo 4 de Primera de Corintios, versículo 9. ¿Sí? Nosotros, mire lo que tiene, la actitud que tiene que asumir el apóstol Pablo. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, más vosotros prudentes en Cristo. Es decir, ahí va a tener que renunciar a la personalidad. ¿Se acuerdan que antes Saulo de Tarso sabía todo? Ahora va a decir, ¿saben qué? Ustedes son prudentes. Yo soy insensato. Está bien. Bueno, va a tener que claudicar a su carácter. Más vosotros prudentes. Nosotros débiles, más vosotros fuertes. Vosotros honorables, más nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre. Mire el llamado del apóstol. Tenemos sed. Estamos desnudos. Somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. A este punto vale la pena siempre yo pregunto, ¿quién quiere ser apóstol? Después de darle todas estas lindas características. Después de esta descripción. Ahí están las características de un apóstol. Y uno dice, ¿y por qué esa persona se la trae conmigo y me dice lo que me dice y me persigue y me injuria y me difama y me hace aparecer como la escoria del mundo, desechado de todos? Eso es el apóstol. Por eso que a mí no me llama la atención una serie de cosas, de atracciones. Yo las paso por alto porque, miren, eso es, ahí está el diseño. No escribo esto, dice, para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Tiene una dosis de paternidad. Aquí lo afirma el apóstol. Hijos míos, amados. El apóstol es padre, el apóstol es perseguido, el apóstol enseña, el apóstol tolera, el apóstol soporta y soporta y soporta y soporta, y cuando el resto ya se hubiera rendido, él sigue y sigue y sigue soportando. Y aquí va a reafirmar su paternidad. Esto es muy importante. Versículo 15. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, o sea, muchos maestros, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. O sea, yo soy su padre. Ustedes pueden cambiarse de maestro todas las veces que ustedes quieran, pero padre, yo soy su padre. No me vengan a mí a que no sé qué, que no sé cuánto. Hoy en la mañana me escribieron 3 pastores, que yo los ungí, que tenían iglesia y que se les dañó la vida. Me llamaron indistintamente, me escribieron indistintamente, llorando, los 3, yo no sé qué pasó, quieren regresar y que tú eres nuestro padre y que no sé qué. Y yo no les puedo decir, no, ustedes no vuelven acá, me traicionaron. Ya ven lo que hacen los apóstoles, hay que tolerar, aguantar y todo lo demás. Y cuando vengan corriendo, oliendo a cerdo, hay que darles un beso en el cuello, cambiarles de vestiduras, bañarlos, ponerles anillo y zapatillas. Por lo tanto, os ruego que me imitéis. Vamos a terminar con el versículo 17, cuando dice, por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor. Envía el apóstol, ojo, esto es tremendo. El apóstol debería por sensatez enviar solo a hijos. El apóstol Pablo envió a Timoteo, mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder de Cristo. Enseña el apóstol, envía el apóstol, profetiza el apóstol, pastorea el apóstol y da una instrucción el apóstol que dice,
Él les enseñará. Por eso es maestro de Timoteo. También es apóstol y padre de Onésimo y de Filemón. Y entre todos ellos les habla como a hijos. Oye, tú tienes que perdonarle la deuda, porque tú te me debes, yo soy tu padre. Así que yo te puedo exigir, llévate bien con tu hermano. El cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas las partes y en todas las iglesias. El apóstol tiene una característica, no cambia su doctrina. Así enseña en todas las iglesias, así dice el apóstol. No cambia. Por eso es que es un fundamento, por eso es que es una roca. El fundamento es de apóstoles y profetas. Si usted conoce un apóstol que hoy predicó una cosa y mañana predicó otra cosa, eso no es apóstol. Alguien preguntaba, ¿cómo reconocemos un apóstol? Les acabo de dar dos porciones. 1 Corintios capítulo 9 y 1 Corintios capítulo 4. Si usted ve que una persona que dice ser apóstol predica una cosa, ya estando en Cristo me refiero, y luego predica otra, probablemente esa persona sea un hermano, sea un maestro, sea un profesor, sea un evangelista, lo que sea, pero apóstol no es, porque el apóstol se mantiene en lo que aprendió de Cristo directamente y esa va a ser la norma de su vida. La revelación que Dios a mí me dio fue entender el evangelio de la gracia, salvos por gracia por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino que es don de Dios. Y eso con una amplitud muy grande en el contexto bíblico. A partir de ahí yo desarrollo no solamente mi visión, mi misión, sino el ministerio. Hemos comprado cosas, hemos hecho una infraestructura, gloria a Dios, para la gloria del Señor, una cosa notable, porque hay una visión y hay una lealtad con la visión. No fui rebelde a la visión, dice la Escritura, sino que seguí fielmente lo que Dios me encomendó hacer. Entonces, el apóstol viene a ser, desde este punto de vista y con todo lo que les he dicho, el apóstol viene a ser una columna, perdón, una base, un fundamento de la iglesia. Sin lo que el Señor le revele a un apóstol, la iglesia no puede desarrollarse. No puede haber una iglesia apostólica si es que es bíblica. Por ejemplo, el apóstol Alex González, él hablaba de la paternidad de Dios. Él hablaba, Padre, y él se fue a todas las naciones a decirnos, tu nombre es Jehová, pero a mí me dice que le llame, me deja que le diga Padre. Y es mejor acercarse al Padre como hijos, y Padre, y Padre, y Padre, y así. Y en su iglesia tenía unas letras muy grandes que decía Padre. Esa fue la visión de él. A mí me está revelando el reino del Hijo, gloria a Dios, pero yo tengo la revelación de mi apóstol que me hizo tener una comunión muy estrecha con mi Padre, a quien amo, sirvo, lo busco, y una serie de cosas. Con el Señor Jesucristo, mi relación es consecuente a lo que es del Hijo. Con el Padre como es del Padre y con el Hijo como es del Hijo. Cada cual tiene que tener una revelación y ser fiel a esa revelación. Por eso ustedes verán que a mí, y lo voy a decir así con toda certeza, a mí el Señor desde el principio me dijo y me advirtió en el libro de Gálatas. Por eso es importante el apóstol Pablo para entender lo que es la doctrina paulina y el llamado apostólico. Dice que nadie les venga a ustedes a confundir con un evangelio diferente, con fábulas y con cosas ahí que tienen apariencia de piedad, pero que no sirven para nada, en contra de los deseos de la carne. Ustedes tienen que entender que lo que han aprendido, en eso se tienen que mantener. Entonces, si mañana viene una persona a mí con un montón de cosas, con nuevas no sé, con cosas que han salido y que solamente he visto que han confundido personas y dividido iglesias, les recomiendo que no lo hagan. Es firme con la doctrina. Por eso el apóstol echa cimientos.